Bueno, pues en esta noche, queridos hermanos, a mí me ha tocado tener que transmitir este estudio de la palabra de antropología. El estudio de la antropología, queridos hermanos, amén, es el estudio del hombre. Antropología es una palabra compuesta, amén, que sencillamente quiere decir la ciencia que estudia al hombre. En esta noche vamos a estudiar la doctrina del hombre. Quiero aclarar y quiero decir, queridos hermanos, que el tema de la antropología, más que un tema o una lección, es una materia. Es decir, la antropología es imposible poder traerla en una sola lección. Imposible. ¿Por qué? Porque la antropología, queridos hermanos, es una materia completa que requiere, queridos hermanos, o requeriría de muchas lecciones, amén, de muchos estudios, amén, para poder completarla. ¿Por qué? Porque el tema o el ámbito de la antropología es un ámbito muy grande, queridos hermanos, amén, que ocupa muchas y diferentes áreas. Pero en esta noche, queridos hermanos, yo quiero hacer una presentación acerca de este tema, entendiendo desde su principio que me es imposible poder abarcar todo, por lo tanto voy a querer presentar este tema desde una perspectiva bíblica. Vamos a tocar este tema, queridos hermanos, y lo vamos a dividir en 5 puntos. Primero estaremos hablando acerca del origen del hombre. Segundo, acerca de la naturaleza del hombre. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, estaremos hablando de los elementos esenciales que hacen que la persona sea persona. Tercero, estaremos hablando del hombre en su estado de inocencia. Cuarto, de la caída del hombre como efecto del pecado. Y quinto, el resultado de la obra de Cristo en el hombre. Así que todo aquel que tenga Biblia, por favor, que me acompañe. Y de una manera, queridos hermanos, rápida, sin entrar mucho en este pasaje, vamos a ir, queridos hermanos, como no, al principio, al origen, al Génesis. Génesis capítulo 1, queridos hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos enseña, amén, acerca, queridos hermanos, de la creación. Y podemos ver, queridos hermanos, que en el primer día el Señor creó la luz y separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, queridos hermanos, separó las aguas de las aguas, y a la extensión llamó cielos, y a la reunión de aguas llamó mares. En el tercer día, queridos hermanos, produjo la formación de la vida vegetal con sus propias semillas. En el cuarto día, queridos hermanos, amén. En el cuarto día, queridos hermanos, creó el sol, la luna y las estrellas. Y en el quinto día, la vida marina con las bestias del mar y las aves que surcan los cielos. Y llegamos al sexto día. Llegando al sexto día, queridos hermanos, podemos comprobar, como la Biblia nos habla, amén, que Dios creó a los animales terrestres. Y aquí, en el sexto día, llegamos a la obra cumbre de la creación de Dios. Todo aquel que tenga Biblia, queridos hermanos, quisiera que me acompañara a un pasaje que vamos a leer y a centrarnos un poquito en él en esta noche. Vamos a irnos al libro de Salmos, capítulo 8. Este salmo, queridos hermanos, es un salmo precioso, amén. Es un salmo precioso donde el salmista empieza, amén, a expresar con gratitud un sentimiento que él tiene. Salmos capítulo 8, dice la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Pasamos al versículo 3 y dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, como las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Queridos hermanos, en medio de este pasaje, amén, podemos comprobar cómo el salmista expresa con agradecimiento algo que él está sintiendo en ese momento.
Si ustedes comprueban el pasaje que hemos leído, se darán de cuenta, queridos hermanos, que del capítulo 8, versículo 1, amén, terminando, queridos hermanos, en el versículo 9, empieza con Jehová el Señor y termina con Jehová el Señor, indicando, queridos hermanos, que Dios es el origen de todas las cosas y en Él empiezan y en Él acaban todas las cosas. Aparece, queridos hermanos, en el versículo 3, y yo me imagino al salmista en medio de una noche, así me lo imagino, hermanos, en medio de una noche de verano, una noche despejada, que está encontrándose en un punto de reflexión, ha salido a pasear y se queda mirando, queridos hermanos, a los cielos y ve la extensión gloriosa de los cielos y habla de las características, ve la luna y las estrellas y toda la grandeza que ella conlleva, y entendiendo la grandeza de la creación, el salmista se hace esta pregunta, que es más que una pregunta, la gran pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y ahora, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña acerca de lo que este hombre expresa con gratitud en el corazón. Viendo la grandeza de la creación, él tiene que entresacar esta pregunta y tiene que decir: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esta pregunta, queridos hermanos, es una pregunta muy importante que va a ser la puerta que en esta noche nos dé inicio para poder adentrarnos, queridos hermanos, acerca del origen del hombre. ¿Qué es el hombre? Pero quiero decir que en esta ocasión el salmista no tan solamente hace la pregunta para resaltar al hombre, sino que seguido también nos enseña cuál es la posición que el hombre ha recibido. Amén. El salmista, queridos hermanos, sigue hablando tras esta pregunta y dice el salmista: le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Es tremendo, queridos hermanos, la expresión que muestra el salmista posicionando y entendiendo la revelación de la posición del hombre en medio de la creación. Le hiciste poco menor que los ángeles, coronándole de gloria y de honra. Cuán grande es el hombre, hermanos, un poco menor que los ángeles y coronado de gloria y de honra. ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué es el hombre que es tan grande y tan pequeño a la misma vez? ¿Qué es el hombre que es tan fuerte y tan débil al mismo tiempo? El hombre es tan sabio y tan simple. ¿Qué es el hombre, hermanos, que es capaz de conquistar una ciudad y no dominarse a sí mismo? Que es el hombre, queridos hermanos, que es capaz, amén, de explorar el espacio y encontrarse a sí mismo perdido. Que es el hombre, el salmista nos enseña la grandeza que el hombre ha recibido y la posición que el hombre tiene en medio de esta creación. Y tiene que escribir y plasmar en la palabra: Señor, tú le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, incluyendo lo que pertenece a los tres ámbitos de la tierra, como las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos, queridos hermanos, a centrarnos en esta pregunta que aparece en medio de este pasaje. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y vamos a hacer una pregunta, queridos hermanos, amén, a distintos ámbitos fuera de la perspectiva bíblica, para después ver en la perspectiva bíblica, conforme a lo que está escrito en la revelación de la palabra, verdaderamente qué es el hombre. Pero vamos a tomar esta palabra, queridos hermanos, esta pregunta, y nos vamos a marchar en esta noche al campo de la filosofía. Vamos a hacer esta pregunta, queridos hermanos, al gran filósofo Platón. Y si le preguntamos: Platón, ¿qué es el hombre? ¿Cómo concibes al hombre? Platón tendría que decirnos, queridos hermanos, amén, que el hombre es una formación, amén, de una realidad dualista, es decir, el cuerpo de cuerpo y de alma. Y Platón, queridos hermanos, consideraba, amén, la idea de que lo material y lo inmaterial o espiritual son opuestos, concebido de tal manera que el cuerpo es la prisión del alma.
Es decir, queridos hermanos, para Platón el hombre es una realidad dualista que está compuesto de la parte física y de la parte espiritual. La parte espiritual, queridos hermanos, para Platón era una parte pura, era una parte limpia, y la parte física era una parte contaminada. Por lo tanto, estaban en oposición la parte espiritual con la parte física, de tal manera que para Platón, queridos hermanos, el cuerpo era la prisión del alma. Si nos vamos, queridos hermanos, amén, al campo de la ciencia, nos podemos encontrar, queridos hermanos, con un hombre llamado Charles Robert Darwin. Este hombre, queridos hermanos, nació en 1809 y fue reconocido como un científico muy importante en aquel tiempo, que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Para Darwin, queridos hermanos, él decía que los animales y el hombre procedían de una evolución de interespecies que fue llegando hasta nuestros días, escribiendo un libro llamado El origen de las especies. En 1859, considerado este libro, queridos hermanos, como la Biblia del evolucionismo. Lo voy a explicar de otras maneras para que puedan entenderme mejor. Tengo que decir, queridos hermanos, que este señor, este científico llamado Darwin, llegó a la conclusión, después de estudiar y de ver algún primico suyo, que el hombre venía del mono. Esto era, queridos hermanos, amén, lo que cree acerca de qué es el hombre, la teoría darwinista de Darwin, de la evolución. Pero también podemos encontrarnos, queridos hermanos, amén, con otra teoría, y es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, queridos hermanos, es la teoría que enseña que el universo, con todo lo creado, incluyendo al hombre, es el resultado de miles de años de evolución y desencadenantes tras el origen de una explosión cósmica, es decir, un potente choque de energías que tras miles de años dio como lugar al mundo que vivimos. Teoría, queridos hermanos, con muy poco argumento. ¿Saben por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Es como decir que la gran catedral de Burgos ha sido construida como el resultado de cientos de años a través del polvo acumulado. Esto es tremendo, queridos hermanos. Como todos nosotros, creo que todos nosotros hemos podido, queridos hermanos, comprobar, amén, y poder ver la gran catedral de Burgos, su arquitectura, queridos hermanos, amén, y ver, queridos hermanos, que es una obra maestra. Pues la teoría del Big Bang lo que dice, queridos hermanos, es que todo lo creado es como el resultado, queridos hermanos, amén, de este choque de energía, de esta explosión cosmológica que tras cientos de años ha llegado, queridos hermanos, hasta el día en que nos encontramos, el mundo que conocemos, llevando a estar todo como está. Sin embargo, tengo que decir que carece por completo de argumento, queridos hermanos, de tal manera que, como bien decía, la catedral de Burgos, una catedral impresionante que he tenido el privilegio de ver por fuera y por dentro, es algo impresionante, queridos hermanos. Pues la teoría del Big Bang es semejante a decir que la catedral de Burgos ha sido creada como consecuencia del tiempo por la acumulación del polvo. Por eso, queridos hermanos, vamos directamente, ya no a lo que dice el concepto filosófico de Platón, ya no lo que dice la teoría de Darwin, ni tampoco lo que dice la teoría del Big Bang. Vamos, queridos hermanos, a preguntarle a la fuente máxima de autoridad y verdad, ¿qué es la palabra de Dios? Y para preguntarle a la palabra de Dios, queridos hermanos, tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó,
varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, el hombre es creación de Dios. Esto es lo que nos enseña la fuente máxima de autoridad, que es la palabra de Dios. El hombre, queridos hermanos, ha sido creado por el mismo Dios. Y vamos, queridos hermanos, a hablar acerca de cómo es el hombre, amén, como creación de Dios. El primer punto que hablaremos, queridos hermanos, es que la creación del hombre fue una deliberación de la Trinidad. Libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Esta expresión, queridos hermanos, engloba y encierra una riqueza gloriosa acerca de la creación del hombre. Todos ustedes saben, queridos hermanos, que la comunión intrínseca de la Trinidad trabajan en una perfecta armonía desde el principio de la creación. El Padre es el planificador del plan de la salvación. El Padre es la mente pensante que habla a través de su Hijo Jesucristo, del Hijo que es el Verbo, y el Espíritu Santo conserva lo creado y ejecutado por medio del Verbo. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos en medio de la creación como en la historia de la creación del capítulo 1, amén, la Trinidad, queridos hermanos, ha estado unida y en armonía, trabajando con lo creado. Pero aparece el capítulo 1, versículo 26, donde en medio de la creación de todo lo creado hay una deliberación, hay una conversación en la comunión intrínseca de la Trinidad, y dice Dios: hagamos al hombre, resaltando con esto, queridos hermanos, que por encima de la obra gloriosa de la creación está la creación del hombre. Segundo punto, queridos hermanos, el hombre fue creado por Dios y vio Dios que era bueno. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De alguna manera, queridos hermanos, pudiendo escenificar un poquito este texto, es como que después Dios de haber creado en el sexto día todo lo que había creado, queridos hermanos, se asoma al balcón de su gloria, y desde el balcón de su gloria se ve, y ve, queridos hermanos, todo lo creado. Ve, queridos hermanos, ve creado los cielos, ve creado las estrellas, ve creado los astros, queridos hermanos, ve creado, queridos hermanos, como los árboles producen y la hierba produce según sus semillas, y ven cómo los animales producen según su especie, y ve la creación del hombre. Y ahora, queridos hermanos, el propio Dios se queda mirando y ve la creación del hombre desde el balcón de su gloria, y tiene que llegar a una conclusión: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. La Biblia también nos enseña, queridos hermanos, que el hombre como creación de Dios, el hombre es el virrey de la creación, y el hombre tiene la capacidad de enseñorearse sobre las cosas creadas, sojuzgarlas, crecer y multiplicarse en la tierra. Cuarto punto, queridos hermanos, amén, de el hombre como creación de Dios. Y es que tengo que decir, queridos hermanos, amén, que el hombre fue creado, fue hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios. Ahora bien, ¿en qué sentido fue hecho a imagen de Dios? En el sentido de haber recibido aquello, atención, que nos diferencia y nos distancia de todas las demás cosas creadas. Quiero decir, queridos hermanos, que solo el hombre ha recibido el soplo, el insuflo de Dios, recibiendo en esto los elementos que forman a una persona. Ya que para que una persona sea persona, tiene que tener los elementos constitutivos que constituyen a una persona. Es pues el hombre una persona porque ha recibido estas características que provienen de Dios. Por lo tanto, lo que le hace al hombre ser persona es esto: el tener alteridad, libertad y voluntad. Es decir, es el hombre pues un ser libre, volutivo, consciente de un yo, con la capacidad de reconocer un tú.
El hombre, pues, hermanos, dado que fue hecho a la imagen de Dios, tenía una personalidad completa y la capacidad moral de poder tomar decisiones. Para poder analizar un poquito más los elementos constitutivos que constituyen a la persona, vamos a pasar, queridos hermanos, al siguiente punto, donde estaremos reflejando la naturaleza del hombre. Para ello, queridos hermanos, vámonos al libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. El apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses, queridos hermanos, en el versículo 23, y les habla: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, queridos hermanos, amén, de que el ser del hombre o la composición del hombre claramente nos enseña la palabra de Dios que el hombre, atención, es una unidad compuesta. Voy a volver a repetir esto. La palabra del Señor nos habla o nos enseña respecto al ser del hombre o la composición del hombre, que el hombre es una unidad compuesta: cuerpo, alma y espíritu. El hombre, queridos hermanos, se compone de una parte física y de una parte espiritual. El hombre tiene una parte, queridos hermanos, palpable, física, tangible, que es el cuerpo, y una parte eterna, invisible y espiritual, que es el alma y el espíritu. Amén. Y como bien decía, queridos hermanos, el hombre, amén, tiene una parte física, amén, material, tangible, palpable, pero también el hombre, queridos hermanos, se compone de una parte invisible, espiritual y eterna, que es el alma y el espíritu. Atención, queridos hermanos, el alma y el espíritu son distinguibles pero inseparables. Voy a volver a repetir esto, queridos hermanos. El alma y el espíritu son distinguibles pero inseparables. Vámonos, queridos hermanos, a ver cómo y de qué manera el Señor nuestro Dios creó pues al hombre, para poder adentrarnos un poquito más en la composición del hombre y los elementos constitutivos que hacen que el hombre sea una persona. Libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. En este texto de la bendita y gloriosa palabra de Dios, queridos hermanos, podemos comprobar, amén, estos dos aspectos dentro de la composición del hombre. Podemos ver cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la parte física, material, tangible, palpable, y cómo Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces el hombre un alma viviente, un ser viviente. Quiere decir, queridos hermanos, amén, de que el hombre ha sido formado, amén, del polvo de la tierra, pero también el hombre, queridos hermanos, ha recibido el soplo, el aliento de vida, amén, de parte de Dios, que lo ha constituido como un ser completo, como una persona. Por lo tanto, vemos, queridos hermanos, al hombre como cuerpo, alma y espíritu. El alma, queridos hermanos, amén, el cuerpo, queridos hermanos, amén, en el término griego es el soma. El espíritu en el término griego es neuma, en hebreo ruach, y el alma es la psiche, en el término griego, en hebreo es nefes, y en latín es ánima. Amén. Así que vamos ahora, queridos hermanos, si os parece, a analizar un poquito más la composición del hombre. Y hemos dicho, queridos hermanos, de que el hombre ha sido formado, amén, del polvo de la tierra. Para poder hablar un poquito de esto, debemos de entender de que dentro del cuerpo, amén, se desarrollan los 5 sentidos: vista, gusto, oído, olfato y tacto. El cuerpo del hombre ha sido formado del polvo de la tierra, y esto está comprobado científicamente, ya que, queridos hermanos, amén, analizando el cuerpo del hombre, nos encontramos con los mismos 16 elementos que nos encontraríamos analizando pues la tierra. Y esto lo confirma claramente la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 19. El Señor le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres
y al polvo volverás. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7 escribe también, queridos hermanos, la palabra y dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios como lo vio. Por lo tanto, quiero decir, queridos hermanos, amén, de que el cuerpo del hombre, amén, el hombre en su cuerpo ha sido formado del polvo de la tierra. Quiero decir, queridos hermanos, que muchas veces no prestamos atención al cuerpo, pero el cuerpo también es realmente importante. El cuerpo, queridos hermanos, a nivel orgánico, amén, pues es un cuerpo, queridos hermanos, compuesto de venas, arterias, de vasos capilares, de órganos. Vemos, queridos hermanos, como a nivel celular, biológico, el hombre es un cuerpo sumamente rico en sus propias células, queridos hermanos, y podríamos seguir hablando, amén, incluso el cuerpo del hombre a nivel nutritivo, pero creo que no conviene poder tocar este tema, porque creo, queridos hermanos, que personalmente yo y algunos de nosotros, si hablaríamos acerca del cuerpo a nivel nutritivo, pues la verdad que no acabaríamos muy bien, porque nos queremos tanto que nos tiramos a matar a nivel nutritivo. Y quiero decir, queridos hermanos, que no tan solamente hay que cuidar nuestro espíritu, amén, y tener nuestra alma limpia, sino que también nuestro cuerpo debemos de atenderlo, cuidarlo y ejercitarlo. De tal manera, queridos hermanos, que la Biblia nos enseña, amén, de que actualmente somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que vamos a pasar, queridos hermanos, amén, de la parte del cuerpo a la parte del espíritu. Hemos dicho, queridos hermanos, amén, que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Hablemos ahora, queridos hermanos, acerca del espíritu. Dentro del espíritu, queridos hermanos, tenemos que hablar de tres sentidos que están implícitos dentro del espíritu, y es la intuición, la comunión y la conciencia. Cuando hablamos de la intuición que está en el espíritu, queridos hermanos, estamos hablando de la parte sensitiva a la cual Dios ha dotado al hombre para que el hombre sea capaz de poder percibir aquello que en su capacidad o en su mente lógica no es capaz de poder comprender. Se lo voy a decir de otra manera, queridos hermanos, y es que la mente natural, la mente humana, carnal, no puede concebir ni aceptar lo espiritual, sino que es por medio de la intuición que está en el espíritu que podemos recibir la verdad de la revelación de la palabra de Dios. La intuición que está en el espíritu, queridos hermanos, es lo que nos hace capaces de poder percibir, de poder aceptar la verdad de la grandeza de la palabra de Dios, de la gloria de Dios, aun cuando nuestra mente no es capaz de poder comprenderlo, porque una mente humana, una mente lógica, no puede asimilar, concebir ni comprender la verdad de la palabra ni la verdad de la gloria de Dios, sino que es por medio del espíritu que está en nosotros, y en el espíritu la intuición, que somos capaces de poder recibir y aceptar, comprendiendo la verdad de la palabra de Dios. Amén. Hemos hablado de la intuición, pero también tengo que decir, queridos hermanos, que en el espíritu está la comunión, y es que es por medio del espíritu que el hombre puede comunicarse con Dios. Es por medio de nuestro espíritu que Dios se comunica a nosotros, hermanos. El Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu. Eso nos enseña claramente, queridos hermanos, el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 16. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero decir, queridos hermanos, amén, que podemos tener comunión con Dios por medio de la vida del espíritu. Dentro de la parte inmaterial, eterna e invisible del hombre, queridos hermanos, el espíritu es la parte más elevada del hombre, por la cual Dios se comunica con nosotros, por la cual el hombre puede comunicarse, amén, con Dios, y es por medio de nuestro espíritu. El Espíritu Santo trabaja, queridos hermanos, en el espíritu del hombre, amén, llenándonos, capacitándonos, preparándonos y dándonos, queridos hermanos, de su gracia. Por lo tanto, hemos dicho que dentro del espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia. La conciencia, queridos hermanos, es ese filtro que Dios ha puesto en el hombre, y este nos avisa para bien y para mal. La conciencia tiene
lo bueno y evitar lo malo. Libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Quiero decir, queridos hermanos, que esta conciencia puesta en el hombre fue puesta de manera limpia, pura y sin contaminación. La conciencia de hoy está marcada por la relación del hombre con el pecado. Amén. De tener una conciencia buena, el hombre con su relación con el pecado, queridos hermanos, produce una conciencia débil, una conciencia mala, corrompida, que se va cauterizando y que se va degradando. Por lo tanto, tengo que decir, queridos hermanos, que en la parte del espíritu está la intuición, que es por medio, amén, de la intuición que somos capaces de poder percibir la verdad de la palabra de Dios. En el espíritu está, queridos hermanos, la comunión, que por medio del espíritu somos capaces de poder comunicarnos con Dios, y en el espíritu está la conciencia, queridos hermanos, amén, que es el filtro que el Señor ha puesto en nosotros, la cual nos acusa para bien o para mal. Hemos hablado del espíritu, pasemos a la parte del alma, queridos hermanos. Así como el cuerpo tiene esos sentidos, así como el espíritu tiene esos sentidos, así también el alma tiene sus propios sentidos. Y dentro del alma, queridos hermanos, podemos ver que en el alma está el intelecto, el asiento de las emociones y la voluntad. Repito, en el alma se encontramos también estos tres sentidos: el intelecto, las emociones y la voluntad. Cuando hablo de emociones, también hablo de sentimientos. Esto, queridos hermanos, nos lo encontramos en la parte almática. Y es que tengo que decir que el intelecto, que está implícito en la parte almática, amén, es lo que Dios ha dado al hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho al hombre como un ser pensante, con la capacidad de razonar, decidir y socializar. Vemos, queridos hermanos, que dentro del alma también está el asiento de las emociones o sentimientos. Del alma salen los malos y buenos deseos, los malos y buenos razón, como el centro de los sentimientos o emociones. No se está refiriendo en ninguna manera al órgano, queridos hermanos, que tenemos dentro de nuestro interior, amén, que distribuye la sangre por todo el cuerpo, llevando la sangre y llevando oxígeno al mismo tiempo, sino que cuando la palabra del Señor nos habla acerca del corazón, nos está hablando acerca de la parte del alma. El corazón es almático. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, es del alma de donde salen los malos o buenos deseos, es del alma de donde salen los buenos o malos sentimientos. Ahora bien, de la misma manera que un niño inocente quiere expresar a su mamá ese sentimiento de amor y le dibuja ese corazón, mostrándole con eso un sentimiento, así también, queridos hermanos, es en ese sentido que la palabra del Señor habla y nos expresa acerca del corazón, dando, queridos hermanos, la importancia y pidiendo Dios el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios pide el corazón del hombre, lo que está pidiendo es los sentimientos del hombre, es los deseos del hombre, para que los sentimientos del hombre estén arraigados y cimentados en la voluntad de Dios. Hemos dicho que en el alma está el intelecto, en el alma está el asiento de la... Amén. Y también, queridos hermanos, en el alma está la voluntad. Amén. Dios ha dotado al hombre de una voluntad. Y quiero decir, queridos hermanos, que Dios ha creado al hombre con una voluntad, atención, libre. Atención, Dios ha dotado al hombre con una voluntad libre, porque la verdadera libertad se encuentra siendo voluntariamente esclavo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, dentro del alma nos encontramos con estos tres sentidos: el intelecto, el asiento de los sentimientos y emociones y la voluntad. Ahora bien, queridos hermanos, quiero decir acerca del alma que existen, queridos hermanos, diferentes posturas o escuelas acerca del origen del alma. Vamos a hablar o a exponer un poquito, simplemente presentando las diferentes posturas o escuelas acerca, queridos hermanos, del origen del alma, ¿vale? Así que presten mucha atención. Primeramente hablaremos, queridos hermanos,
de un concepto platónico que también se le llama la preexistencia del alma. Y respecto al origen del alma en el hombre, lo que dice esta postura, queridos hermanos, es que las almas han preexistido a los cuerpos en que fueron encerradas. Es decir, que mi alma, queridos hermanos, antes de yo existir, antes de mi cuerpo, ya estaba, ya era y ya existía. Y que el alma va pasando por una sucesión de reencarnaciones hasta quedar purificada totalmente de la maldad contraída en sus anteriores vidas. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero volver a explicar esto muy rapidito, queridos hermanos. La preexistencia del alma, pues, el concepto platónico enseña que las almas son preexistentes a los cuerpos. Las almas ya están creadas, amén, y cuando está el cuerpo, nace el cuerpo, es cuando ese alma enviaba o entraba dentro de esa persona. Pero esto es una postura que rechazamos con total rotundidad. No creemos en la preexistencia del alma. Ahora bien, queridos hermanos, también nos enseña dentro de la corriente, amén, evangélica, hay dos corrientes, dos grandes corrientes, y una de ellas es la escuela del creacionismo. Vamos a ver, queridos hermanos, qué es lo que defiende este postulado. Esta postura defiende que no solo fue en Adán, sino que Dios es quien sigue creando las almas de los hombres en cada engendramiento tras la unión del Padre y la Madre. En el momento de la concepción es Dios el que crea el alma en base a una orden decretiva de parte de Dios. Me explico, queridos hermanos. El creacionismo lo que dice, amén, es que es Dios el que crea el alma. No solamente en Adán, cuando vemos que claramente la palabra del Señor nos muestra en el libro de Génesis 2:7 que el Señor sopló en él y fue en el hombre, amén, un alma viviente, amén, un ser viviente. Es decir, nos muestra claramente la palabra en Adán que Dios creó el alma, que Dios insufló ese aliento de vida y que es Dios quien puso el alma en Adán. Ahora bien, la escuela o teoría del creacionismo, hermanos, no enseña simplemente que el alma de Adán fue creada, sino que sigue diciendo que todas las almas de los hombres son creadas por Dios en el momento del engendramiento, tras la unión del Padre y de la Madre, en el momento de la concepción, es Dios el que crea el alma en base a una orden decretiva de parte de Dios. Esta postura, aclaro, no enseña que las almas ya estarán creadas, sino que en el momento de la unión, de la concepción, es Dios el que pone el alma en el cuerpo. Esta es una corriente, queridos hermanos, que también está dentro, amén, del mundo evangélico. Y vamos, queridos hermanos, a ver que dentro también de este postulado también ha recibido algunas críticas. Una de las críticas que ha podido recibir o recibe esta postura, queridos hermanos, es que si una pareja, un matrimonio, no engendran un ser completo, sino que solo engendran el cuerpo, estos quedarían así como inferiores a los animales, los cuales engendran seres vivos según su especie. Otra crítica, queridos hermanos, a esta teoría es que no explica satisfactoriamente el modo en que el hombre nace en pecado, ya que si Dios es quien crea el alma y lo que Dios crea es bueno y puro, ¿cómo es pues que el hombre nace con una naturaleza de pecado? Y hay otra tercera crítica respecto a esta escuela, y es que instituyó Dios el matrimonio para reproducir cuerpos humanos o personas humanas. Esta diferencia va en base, queridos hermanos, cuando hablamos como personas humanas, a entender una persona en su complejidad. Es decir, para que una persona sea completa tiene que tener todos los elementos constitutivos que constituyen a una persona: cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, queridos hermanos, esta crítica hacia la postura del creacionismo es: ¿instituyó Dios el matrimonio para reproducir cuerpos o personas humanas? Vamos, queridos hermanos, a hablar también acerca, queridos hermanos, amén, de otra escuela llamada traducianismo. Que lo importante no es el término, sino el concepto así. ¿Qué es lo que enseña este traduccionismo? Este vocablo se deriva del verbo latino traducere, que significa hacer pasar a través de algo. Esta teoría sostiene que la raza humana fue inmediatamente creada por Dios en Adán, pero que se propagó desde Adán y Eva por generación natural en cuanto al cuerpo y al alma. Es decir, queridos hermanos,
que Dios les dio autoridad a Adán y a Eva en su mandato de crecer y multiplicaros para engendrar no solamente el cuerpo, sino la persona en sí, la persona completa. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta postura, queridos hermanos, es la que cree o enseña que semejante engendra semejante. Libro de Génesis, capítulo 5 y versículo 3, dice la palabra del Señor: y vivió Adán 130 años, y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Otra virtud o punto, queridos hermanos, que defiende este postulado es, queridos hermanos, amén, que enseña que el Señor trabajó, ¿verdad?, durante los 6 primeros días su obra creadora, y que al 7º día descansó, dejando como cesación de toda la obra creativa. Es decir, Génesis capítulo 2 y versículo 2. Y acabó Dios el 7º día su obra que había hecho, y reposó en el 7º día de toda su obra que había hecho. Al respecto, queridos hermanos, amén, de esta postura también recibió alguna crítica. Y la crítica que recibió la postura del traduccionismo es la siguiente: es que si los hijos, amén, reciben no solo la parte física, sino también el alma, es decir, el hijo recibe del padre y la madre el alma de los padres, se expone pues a división y multiplicación. Pero esto no implica verdaderamente una partición del alma de los padres, y Agustín de Hipona, un hombre muy importante, puso un ejemplo al respecto y lo explicó de la siguiente manera: de la misma manera que una luz se propaga de otra luz, así también de la misma manera el padre y la madre puede propagar otra alma, puede hacer otra alma, no como una parte divisible partiéndose del alma del padre y de la madre, sino que como una llama da lugar a otra luz y a otra llama, así también en la unión del padre y la madre sale por completo un hombre completo, cuerpo, alma y espíritu. También, queridos hermanos, tiene otra crítica, y esta otra crítica es que dice que Dios no ha cesado de crear, como lo demuestra la regeneración espiritual. A esto podemos responder que Dios descansó el 7º día de su obra creadora, pero no de su obra salvífica y liberadora. En conclusión, queridos hermanos, la preexistencia del alma, amén, dice que las almas ya están creadas y que son preexistentes al cuerpo. La preexistencia del alma dice que las almas ya están creadas y que son preexistentes al cuerpo. El creacionismo dice que es Dios el que crea el alma en la persona en el momento de la concepción mediante una orden decretiva de Dios. Y el traduccionismo dice que Dios dio autoridad al hombre en el mandamiento de creced y multiplicaos, para que el hombre engendre un semejante, que el hombre no solamente engendra el cuerpo, sino una persona con los elementos constitutivos que forman a la persona. He pues de aclarar, queridos hermanos, que rechazamos por completo la teoría de la preexistencia del alma. Respeto la corriente de los hermanos que se inclinan al creacionismo, ya que entiendo que grandes hombres de estudio pueden seguir esta corriente, pero considero en lo personal, queridos hermanos, que la escuela del traducionismo es la que más cercana, amén, y más se centra en las sagradas escrituras. Por lo tanto, recalco, sea que el hombre reciba el alma de los padres o sea que la reciba por creación directa de Dios, rechazamos por completo la preexistencia del alma. En ninguna de las maneras, hermanos, tenemos que dejar muy claro que el alma es preexistente a la persona. Bendecido sea el nombre del Señor. Hemos hablado, queridos hermanos, amén, de los 3 elementos del hombre. Hemos hablado del cuerpo, del alma y el espíritu, y cada uno de los sentidos que estos tienen. Vamos a pasar ahora, queridos hermanos, al apartado del hombre en su estado de inocencia. El hombre, dentro del Edén, queridos hermanos, disfrutaba de una plena y completa relación con Dios. En el estado de inocencia, Adán en su cuerpo e intelecto, atención, estaba a su máximo rendimiento, siendo capaz de poder poner nombre a todos los animales. No sabemos cuánto tiempo Adán estuvo dentro del huerto, no podemos poner fecha, pero lo considerable
pero sí el tiempo concibe 3 puntos distintos respecto al pecado. Vamos a hablar acerca de Dios, acerca de Adán en el huerto del Edén y acerca del hombre en su estado caído. Respecto al pecado, tenemos que decir, queridos hermanos, que hay algo que es imposible para Dios, y es que Dios no puede pecar. Respecto a Adán en su estado de inocencia, atención, Adán podía pecar o no pecar. Es decir, queridos hermanos, mientras Adán estaba en su estado de inocencia, Adán no sentía internamente ningún arrastre ni ninguna inclinación a pecar. Adán podía estar viviendo sin pecar, o también Adán libremente podía decidir pecar. Vemos, queridos hermanos, cómo las Escrituras nos enseñan que Adán pecó, pero Adán no pecó por debilidad, sino por voluntad y decisión. Adán podía pecar o no pecar. Él era libre de lo que el pecado arrastraba, pero voluntariamente él decidió pecar. Y luego hay una tercera postura, y es que el hombre en la caída, el hombre sin Dios. Dios no podía pecar, Adán podía pecar o no pecar en el estado de inocencia, y el hombre no puede no pecar. Es decir, peca continuamente porque su corazón estaba inclinado hacia el mal. Por lo tanto, queridos hermanos, entramos ahora en otro apartado, y es que vemos, queridos hermanos, amén, que el pecado afectó al hombre como causa de la desobediencia del hombre. Y el pecado, queridos hermanos, no simplemente afectó en la parte del cosmos, sino que también el pecado afectó a la composición interna, intrínseca del hombre. Y tengo que decir, queridos hermanos, amén, que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12, dice: así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte pasó a toda la humanidad. El pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte, y la muerte en sus 3 formas: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando, queridos hermanos, amén, de la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Cuando hablamos de la muerte espiritual, estamos hablando cuando se rompe la comunión en el espíritu del hombre con la comunión con Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto el espíritu del hombre está inoperativo y no puede relacionarse ni tener comunión para con Dios. Y la muerte segunda, que es el término bíblico, es la separación eterna y total, donde el hombre ya no tiene oportunidad, separado de Dios. Ahora bien, queridos hermanos, tengo que decir que como consecuencia del pecado, no simplemente Adán trajo la muerte, amén, sino que también, queridos hermanos, los elementos de Adán, la estructura interna o intrínseca de Adán quedó afectada por el pecado. Y vamos a ver, queridos hermanos, de qué manera, amén, los elementos en Adán, como el cuerpo, el alma y el espíritu, quedaron afectados por el pecado. Como consecuencia del pecado, queridos hermanos, el cuerpo de Adán era un cuerpo sin defecto, era un cuerpo sin imperfección y era un cuerpo libre de todo azote de enfermedad. Pero la consecuencia del pecado fue la muerte. Por lo tanto, Adán, en el momento que desobedeció, amén, murió muriendo. Quiere decir, queridos hermanos, o muriendo murió, mejor dicho, queridos hermanos, quiere decir que Adán no murió aquel día físicamente, pero empezó a morir. Adán, queridos hermanos, rompió la comunión con el Espíritu de Dios y en su cuerpo quedó afectado, dando lugar a partir de ahí a que el tiempo cronos contara para Adán, empezando a cumplir años cada año, contando el tiempo y empezando a morir, acercándose más a la muerte física. Vemos también, queridos hermanos, que el pecado no tan solamente afectó en la esfera de lo físico, sino que también el pecado afectó en la esfera de lo espiritual. Hemos dicho que en el espíritu, queridos hermanos, estaba la intuición, la comunión y la conciencia, y es en el espíritu, queridos hermanos, donde se rompió como consecuencia del pecado, queridos hermanos, la comunión de Dios para con el hombre. El pecado, queridos hermanos, ha traído separación entre Dios y el hombre. El pecado, queridos hermanos, nos aleja, nos distancia de Dios, y lo que produjo el pecado, queridos hermanos, en la parte del espíritu, es que de tener en nosotros una relación plena y completa con Dios, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y el hombre sin Dios vive muerto en su espíritu, muerto en sus delitos y pecados. El pecado también afectó a la conciencia del hombre, queridos hermanos, cuando siendo la conciencia creada por Dios como una conciencia buena, una
una conciencia pura. Ahora la conciencia del hombre se ha convertido en una conciencia insensible e encallada, queridos hermanos, que si no se reprende, se deleita en el pecado. Una conciencia, queridos hermanos, amén, débil, mala, corrompida, que se va degradando hasta cauterizarse. Tengo que decir, queridos hermanos, que el pecado no tan solamente afectó en la parte del cuerpo, no tan solamente afectó en la parte del espíritu, sino que también afectó en la parte del alma. Hemos dicho que en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Por lo tanto, en la parte del intelecto, en la parte, queridos, almática, en la parte de la mente, el hombre quedó afectado por el pecado. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 4, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. No dice que les cegó la vista, les cegó el entendimiento, ese entendimiento que en su estado primogenio fue dado por Dios como un intelecto, amén, con conocimiento puro, con conocimiento santo, libre, queridos hermanos, del azote del pecado. Ha quedado afectado tras el pecado, y el hombre sin Dios, queridos hermanos, vive, amén, cegado en su entendimiento, de manera que no puede ver la luz del evangelio, de tal manera que se cumple en nosotros. Esto es terrible. Se cumple en nosotros lo del libro de Isaías capítulo 5, en los hombres de aquel tiempo, que bajo su entendimiento, los hombres habiendo sido afectados por el pecado, viviendo fuera de la voluntad y la presencia de Dios, decían: ay de aquellos, Isaías decía, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. En su estado primogenio, Dios entregó al hombre un intelecto con un conocimiento puro, pero el conocimiento o el intelecto del hombre quedó aceptado por el pecado, de tal manera, queridos hermanos, que en estos días estamos comprobando cómo más que nunca los principios humanos, los principios como personas se están descrebajando, se están rompiendo. Y tengo que, amén, que de la misma manera que en aquellos tiempos seguimos viendo cómo la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Ese es el conocimiento de hoy, queridos hermanos, como los gobiernos y los que forman las leyes están poniendo normativas que van en contra de la ley del conocimiento bueno de la palabra de Dios. Vemos, queridos hermanos, amén, de que el pecado afectó también no solamente el intelecto, sino que el pecado afectó al corazón del hombre. El pecado afectó la parte, queridos hermanos, almática, de donde salen los buenos deseos, de donde salen los buenos sentimientos. Sí, hermano, el pecado ha afectado el corazón del hombre. Por eso, el amor del hombre es un amor egoísta, es un amor por interés, queridos hermanos, es un amor que ama si me amas, que te doy si me das. Así es el amor del hombre, un amor propio que busca lo suyo propio. Ha quedado, queridos hermanos, afectado de tal manera que podemos comprobar cómo hemos podido llegar a ver cosas que estremecen, que rompen, queridos hermanos, todas las cosas. No quiero herir la sensibilidad de nadie, pero no hace muchos días anunciaban con respeto, amén, una noticia en el telediario, que un niño con 15 años, hermanos, un niño con 15 años, habiendo sido castigado para no poder entrar en el internet y jugar a los juegos, dice, queridos hermanos, contaba en la noticia que ha matado a su padre, a su madre y a su hermana. El amor del hombre ha quedado afectado por completo por el pecado. Por eso, ahora, queridos hermanos, del alma, del corazón del hombre, salen los malos y buenos deseos, las malas y buenas intenciones. Atención. El pecado no tan solamente afectó en la parte del corazón del hombre, sino que también el pecado afectó a la voluntad del hombre. Sí, queridos hermanos, el hombre sin Dios vive subyugado, esclavizado en el pecado. ¿Cuánta gente hay que llora, queridos hermanos? Sí, hay gente que llora, y hombres maduros, queridos hermanos, porque no pueden cambiar, no quisieran vivir como viven, no quisieran hacer lo que hacen, pero el pecado les ha afectado de tal manera en la voluntad del hombre, que ha doblegado, ha subyugado la voluntad del hombre. De ser una voluntad libre, ha convertido una voluntad esclavizada, ha arrastrado por el mundo las pasiones y el pecado.
Pero tengo que decir, queridos hermanos, amén, que esto lo resalta y lo recalca también el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues el bien que quiero no hago, mas lo que aborrezco, eso hago. Y entendiendo la verdad de la revelación de la palabra, tiene que escribir, porque hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queridos hermanos, amén. La voluntad del hombre ha quedado doblegada y subyugada al pecado. El hombre vive esclavizado en el pecado. Y no quisiera muchas veces vivir. ¿Cuántos hombres hay que están trayendo ruina a su matrimonio, ruina a su hogar, ruina a su familia? Que quisiera, queridos hermanos, cambiar, pero no pueden, porque su voluntad ha sido doblegada, afectada, subyugada por el pecado. Amén. Ahora bien, queridos hermanos, esto no podemos dejarlo así. Y tenemos que decir, queridos hermanos, y entrar en el último apartado. Y es que tenemos que decir, queridos hermanos, cuál es el resultado de la obra de Dios, de la obra de Cristo en el hombre. Y es que tengo que decir, queridos hermanos, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y como Dios es bueno, queridos hermanos, y bondadoso, Dios no podía dejar al hombre en su condición de pecado, separación y muerte, sino que Dios, queridos hermanos, movido a misericordia, dice la bendita y gloriosa palabra del Señor en el libro de los Hechos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La condición del hombre era una condición de caos, de pecado y con un fin de muerte. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del maligno. Por lo tanto, apareció Cristo, queridos hermanos, viniendo como nuestro sustituto, poniéndose en el lugar que nosotros merecíamos, que no era otro sino la muerte, y Él cargó con toda la carga de nuestra culpabilidad, pero Él imputó en nosotros toda la justicia que había en Cristo, produciendo en nosotros, queridos hermanos, unos efectos de gloria en el estado del hombre. Y es que por medio de la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre que había sido separado de Dios como consecuencia del pecado y que se había roto la comunión en su espíritu, ahora al aceptar al Señor Jesucristo, al caballero de la cruz, al escribir su nombre en el libro de la vida, al ser regenerado por la obra preciosa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo restaura la comunión en el hombre para con Dios. El Espíritu Santo produce lo que llamamos la regeneración, que es la impartición del Espíritu vida en el corazón del hombre, renovando, restaurando, alineando de nuevo el espíritu del hombre para el Espíritu de Dios, de manera que ahora el hombre, por medio de la obra gloriosa de Cristo en la cruz, de nuevo podemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. El hombre, queridos hermanos, que había quedado golpeado en su conciencia tras una conciencia manchada por el pecado, es limpiado y purificado, santificado por el Espíritu Santo en nosotros, devolviéndonos en su gracia el poder concienciar y tener una conciencia libre y limpia de la contaminación del pecado. El hombre que había quedado, queridos hermanos, amén, el hombre que había quedado, queridos hermanos, afectado en su intelecto, en su mente, y de tener un conocimiento santo, un conocimiento puro, había quedado afectado por el pecado, de manera que el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Cuando se encuentra con Cristo, el Espíritu Santo produce en él la vida de Dios y limpia su mente, llenando el cristiano, el Hijo de Dios, ahora su mente con la palabra de Dios, y no dejándose guiar su mente por las cargas del pecado, sino por la hermosa revelación de la palabra de Cristo el Señor. Tengo que decir, queridos hermanos, que gracias a la obra gloriosa de Cristo en la cruz, el hombre, queridos hermanos, también fue sano en su corazón. Sí, el hombre también fue sano en su corazón. Por eso les voy a decir algo que no todo el mundo lo entiende y solamente lo entienden los cristianos. Quiero decir, queridos hermanos, amén,
que aquel que se ha encontrado con el caballero de la cruz, que aquel que ha sido investido de la gracia y del poder del Espíritu Santo, ha sido sano en su corazón. Por eso puede perdonar a aquel que le ha hecho daño, puede amar con un amor verdadero, puede amar, queridos hermanos, amén, con el amor de Cristo, amén. Ahora, queridos hermanos, tenemos la capacidad dada por Dios para amarnos a nosotros mismos y para amar a los que nos rodean, para amar cuando alguien nos hace daño, para amar cuando alguien que también es contrario. Y esto es gracias a la obra gloriosa de Cristo en nuestro corazón. Quinto, hermanos, y es que gracias a la obra gloriosa de Cristo en el corazón, el Espíritu Santo ahora nos libra de la esclavitud del pecado. Aleluya. De tal manera, queridos, de tal manera que ahora el hombre no es esclavo del pecado. El pecado ya no se enseñorea más de la voluntad del hombre, ya no lo arrastra del morro, ya no lo tira por el suelo. No, hermanos, ahora gracias a la libertad que el Espíritu Santo produce en nosotros, ya que cuando alguien se encuentra con Cristo, Cristo lo hace verdaderamente libre. De nuevo, el hombre tiene una libertad gloriosa para que libre y voluntariamente sirva como un esclavo del Señor Jesucristo, ya que no hay mayor libertad para el hombre, hermanos, que voluntariamente servir a Cristo nuestro Señor. Y todo esto fue producido, queridos hermanos, amén, como el resultado glorioso de la obra de Cristo en el hombre. Yo no sé si hay alguien en esta noche que puede pensar: qué poca importancia tengo, qué poco valor tengo, y que realmente no se esté dando el valor que realmente tiene. Pero quiero decir, queridos hermanos, que el hombre es creación de Dios. Y la palabra del Señor nos muestra el valor que el hombre tiene. Atención, el hombre se encontraba perdido y había que pagar un rescate por el hombre para poder ser redimido. Y para que Dios pudiera redimir al hombre, tuvo que pagar con el precio más alto, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque la ofensa llegaba a los ojos de Dios. Por lo tanto, la ofrenda tenía que estar a la altura de la ofensa. La ofensa era tan grande que había sido Dios el que había sido ofendido. Por lo tanto, Dios mismo, hecho hombre, tenía que ofrecerse para poder redimir al hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tuvo que redimir al hombre, tuvo que pagar el precio por el hombre. Por favor, no se te ocurra en esta noche decir que no vales, que no tienes importancia, porque vales mucho, de tal manera que la palabra del Señor dice, por medio del apóstol Pedro, y es que no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Cuánto valor tiene el hombre, queridos hermanos? Amén. El hombre, queridos hermanos, es restaurado a la comunión con Dios. Su conciencia es limpiada. Ahora tenemos la mente de Cristo y nuestra mente es llena del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro corazón es sanado por medio del amor de Dios en nosotros y nuestra voluntad ha sido libertada del pecado. Aleluya. Y ahora, queridos hermanos, podemos disfrutar de tantos beneficios que alcanzamos a través de la obra de Cristo en la cruz para nosotros como hombres. Amén. Ahora bien, mucho cuidado, queridos hermanos, porque aunque gozamos de todos estos beneficios, el apóstol Pablo tuvo que decir: cada día muero. Sí, cada día muero, dijo Pablo, porque aunque ya nos apropiamos de la victoria y los beneficios del Calvario, aún no se ha consumado en nosotros la total redención de nuestro ser. Atención, hermanos, aunque somos participantes de su naturaleza divina, y repito, participantes de su naturaleza divina, por favor, con todo el cariño, que nadie diga que tenemos naturaleza divina. No tenemos naturaleza divina. Somos hechos participantes de su naturaleza divina. Lo que está enseñando es que por medio de su victoria en la cruz es transferida, queridos hermanos, a nosotros. Y esa justicia que había en Cristo es producida en nosotros de tal manera de que por su muerte en la cruz somos declarados justos. Y es que entonces nos apropiamos de esa victoria, librándonos para poder caminar por encima del señorío del pecado. Tenemos o somos participantes de su naturaleza divina, pero atención, seguimos arrastrando una naturaleza de pecado.
Por lo tanto, debemos de vivir alerta, debemos de vivir cerca de Dios, debemos de vivir dándole lugar a la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y como bien decía de una manera espléndida y gloriosa, ¿verdad? Amén. El tío Lizardo, la llenura del Espíritu Santo, más que recibir del Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros le demos todo de nosotros al Espíritu Santo. Que en todas las áreas de nuestra vida el Espíritu Santo tome dominio, control y gobierno. Por lo tanto, queridos hermanos, nos debemos de cuidar. Ahora bien, queridos hermanos, quiero decir algo glorioso, y es que esto solamente será temporal. Sí, el tener que estar cuidándonos y el entender que todavía hay una naturaleza de pecado que nos siga arrastrando a hacer el mal y a pecar en muchas ocasiones, queridos hermanos, lo digo, será temporal. Lo digo, será temporal. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque la redención llegará el momento que sea consumada y completada en nosotros. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos, acerca del día de la resurrección y la transformación. Y no voy a relatar los pasajes porque voy terminando ya, perdónenme por el tiempo, les pido perdón, hermanos, 5 minutos y termino ya, queridos hermanos. Y quiero decir, queridos hermanos, como todos ustedes saben, amén, que habrá un momento glorioso en el que Cristo venga por la iglesia y se produzca un acto glorioso, y es que se produce primero una resurrección donde nuestros queridos amados se nos adelantan y estos resucitan con cuerpo glorificado, sabiendo que fueron sembrándose en corrupción, pero se levantarán en incorrupción y en gloria. Por lo tanto, queridos hermanos, serán transformados, amén, serán resucitados con un cuerpo glorificado, y dice la palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un cuerpo de gloria, nos uniremos en las nubes y estaremos con el Señor por toda una eternidad. Ahora bien, hermanos, cuando alcancemos, queridos hermanos, la redención completa de nuestro cuerpo y alcancemos el cuerpo glorificado, ¿cómo será, Marcos, el cuerpo glorificado? Muy rápido, hermanos. El cuerpo glorificado será un cuerpo poderoso y no débil. Segundo, el cuerpo, queridos hermanos, glorificado será un cuerpo sin limitación física. El cuerpo glorificado, tercero, no es un cuerpo espíritu, sino un cuerpo espiritual adaptado y preparado para disfrutar del ambiente de lo espiritual. Amén. Quinto, el cuerpo glorificado será un cuerpo, hermanos, sin defectos. Y sexto, libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 21, gózate con esto, por favor, dice la palabra del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Llegará un momento, llegará un día glorioso, queridos hermanos, que la redención sea consumada y completada en nosotros, alcanzando ese cuerpo de gloria para poder disfrutar de una eternidad con nuestro Señor. Atención, queridos hermanos, y termino ya. Adán vivió con un cuerpo físico en un estado de inocencia. Nosotros, por medio de la obra de Cristo, cuando se complete en nosotros la redención, viviremos con un cuerpo glorificado en un estado de gloria. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. El hombre, los hijos de Dios, disfrutaremos eternamente de una eterna comunión con Dios. Gracias, queridos hermanos, por su atención.